Victoria, victoria de Club Atlético Independiente 1-0 ante Racing en el clásico de Avellaneda. Un clásico que fue una auténtica locura, pero Independiente corta una racha larguísima sin vencer a Racing de local. El último había sido en 2021, agosto de 2021, con gol de Silvio Romero, pero ni siquiera había gente en la cancha. O sea, si te tenés que ir a que Independiente ganaba con público en la cancha, te tenés que ir muchísimo más tiempo atrás. O sea, Independiente era el momento que tenía que cortar la racha, incluso lo era en clásicos anteriores, pero hoy era sí o sí donde tenía que cortar la racha, pero aún así en la previa no había esa esperanza, la verdad yo no tenía la fe de que Independiente pueda dejar atrás esa racha, la verdad que yo veía muy factible el empate, no hice incluso video de la previa porque no tuve tiempo, pero iba a decir eso, o sea, iba a analizar cómo venía Racing, el posible equipo, y que la verdad no le tenía fe a Independiente, y que la verdad que durante 60 minutos me dieron la derecha, porque fue una vergüenza la primera hora de Independiente en el clásico, pero bueno, hay que arrancar por lo positivo, que Independiente volvió a ganar un clásico después de muchísimo tiempo, que volvió a meterse en el top 8, porque si Independiente hoy no se queda con los 3 puntos, iba a seguir fuera del top 8, iba a complicarse muchísimo de cara al futuro, porque el próximo partido Independiente contra Boca, falta jugar contra Defensa, falta jugar contra Riestra, falta jugar contra San Lorenzo, o sea, veía muy negra que si Independiente no ganaba hoy, se metía en, o sea, terminaba metiéndose en el top 8, veía negra la clasificación de Independiente, veía muy negra el futuro de muchísimos jugadores de este plantel, veía muy negro el futuro del entrenador de Independiente, de Quintero, que la verdad que hoy para mí acertó en algunas cosas, pero falló muchísimo, volvió a fallar en cosas que viene fallando. Y hay que tenerlo muy en cuenta eso, más allá de la victoria Independiente hoy, que obviamente es importantísima y tiene que ser un envión enorme para lo que se viene. Pero no hay que dejar de lado lo que se equivocó el entrenador, las cosas que se hicieron mal, porque hoy Independiente no ganó un título, o sea, ganó un clásico que obviamente se festeja, era muy necesario, pero el torneo sigue. Independiente no se puede quedar ahora con el clásico y ya está, porque no es que salvamos el año con el clásico, no hay que tener esa mentalidad. Hay que pensar en que, bueno, ahora construimos para adelante, porque la verdad que Independiente venía cayéndose a pedazos. O sea, era un retroceso constante. Hoy Independiente llegó a este clásico con más dudas que certezas, y eso hay que tenerlo clarísimo. Lo único que tenía a favor en la previa era que Zavala iba a estar disponible y que del lado de Racing no iba a estar disponible Rojas. Es decir, vos recuperabas a uno de tus mejores jugadores, como lo es Zavala en el lateral izquierdo, y Racing perdía a uno de sus mejores jugadores, como es Rojas, en el lateral izquierdo. Entonces yo creo que eso era algo de lo que se tenía que aferrar el hincha de Independiente, como también, bueno, la aparición de Valdés, que venía sumando muy buenos minutos entrando del banco de suplentes, el otro día fue titular en la Copa Argentina, fue la figura, el buen nivel de Pérez Cursi en ese partido también, pero bueno, no tenía mucho más de qué agarrarse. El buen nivel de Ábalos también, que bueno, venía también de fecha FIFA con Paraguay, entonces venía con muchos minutos encima. Pero bueno, ahora sí, yendo para mí al error puntual, al grosero error que viene cometiendo Quinteros hace muchísimo tiempo, no sé si de la tercera, cuarta, segunda fecha, que es el mediocampo. Hoy Independiente volvió a salir con Marcone, Malcorra y Millán en el mediocampo. Que en todos los videos vengo repitiendo lo mismo, que no puede ser que sigas insistiendo con algo que no te funcionó nunca. Y hoy, ni más ni menos que en un clásico, con lo importante que era el clásico, pensando en el torneo, pensando en el futuro, pensando en que no venías ganándole a Racing, ya sea de local o ya sea de visitante. Entonces, teniendo en cuenta todo ese contexto, vas y pones el mismo mediocampo que no viene funcionando. Incluso habiendo visto el otro día el buen nivel de Pérez Cursi, que sí, uno podrá decir ante un equipo que no te puede competir, pero yo creo que si ese partido lo jugaba Millán no te iba a dar el mismo nivel que te dio Pérez Cursi, ni Millán venía demostrando en la cancha, no venía respaldando la titularidad partido tras partido, todo lo contrario. Quintero lo sacaban en minuto 60, lo sacaban en entretiempo, entonces no sé qué esperaba hoy, la verdad que no sé si esperaba que le dé algo distinto, pero la verdad que todos los hinchas sabemos que ese mediocampo no funciona y no tiene sentido seguir insistiendo con lo mismo. O sea, lo venimos repitiendo hace 8 partidos fácilmente. Entonces, basta. Yo creo que el partido de hoy realmente fue un antes y un después. Porque Independiente no jugó al fútbol. Durante 60 minutos salió Millán, entró Pérez Cursi, que también, si no fuera por el partido de Copa Argentina el otro día, yo no sé si Pérez Cursi hubiese entrado hoy. Pues yo creo que haya jugado el otro día y haya mostrado un muy buen nivel junto a Valdés, le dio la chance de hoy entrar media hora. Te da buen pase, que te da un orden, cosa que Millán no te lo dio.
Independiente el segundo tiempo, cuando estuvo Millán en cancha, lo jugó partidísimo, o sea, estaba regaladísimo, tranquilamente Racing se podría haber puesto en ventaja. Después otra cosa, obviamente, Malcorra tampoco viene dando el nivel. Y bueno, ahí podés poner a Cabral, pero Pérez Cursi tiene que ser titular en este Independiente porque no te sobra nada. Después, un primer tiempo que no jugaron al fútbol ninguno de los dos. Fue una vergüenza el primer tiempo, 16 minutos de tiempo neto de juego donde se jugaron en realidad 52, pero donde todos los ojos se quedan en el penal de Maravilla, que en ese momento yo obviamente no lo podía creer, incluso tenía la sensación de que la iba a picar realmente, porque tenía más para perder tenía más para ganar que para perder Maravilla en un penal como el de hoy. Si tiene ya unos goles que lo respaldan, un par de títulos que lo respaldan en su paso por Racing, y dije, listo, ahora ya no va con una vez, ahora la va a terminar picando. Después de un penal cometido por Valdés. Hasta ahí no había chance de peligro de ningún lado. Un remate de Montiel de afuera del área, pero después una vergüenza total. Era como que iba camino a arreglar el empate los dos equipos. Pero bueno, penal cometido por Valdés por mano, Maravilla que la pica, la tira afuera y ahí se da el cruce, ni siquiera es un cruce, Rey que lo agarra, se le cae de risa en la cara, lo Mónaco lo mismo, y yo ahí la verdad que no banqué, pero entiendo que en la adrenalina del errado, bueno, haces esas cosas, haces esas locuras, porque después tenías 45 minutos donde Maravilla tranquilamente te podría invocar y cerrarte bien el orto y se te iba a cagar de risa él en la cara. Por suerte el fútbol fue justo, Maravilla no te terminó invocando en el segundo tiempo, más allá de que tuvo la chance, cerró un gol insólito bajo el arco, pero bueno, como también no era sorpresa que Quintero no haga cambios en entretiempo, o sea, estaba para mover el banco, estaba para que entre Pérez Cursi, estaba para que entre Cabral en lugar de Malcorra, estaba para mover algo, algún cambio que tenías que hacer. Pero bueno, no hizo ninguno, siguió 15 minutos con eso, quedó un poco más regalado Racing, quedó un poco más regalado Independiente, hubo chances de los Dorados, tuvo una chance Malcorra, tuvo una chance Marcone que tapa a Cambeses, tiene el errado Maravilla bajo el arco, otra que tapa Arias. Es decir, ambos equipos empezaron a tener chance de peligro, pero era una vergüenza el mediocampo Independiente en esos 15 minutos. Fue como aquel clásico que el primer tiempo fue un desastre, donde fue el empate 1-1 con gol de Angulo. Un primer tiempo donde la verdad era una autopista a la mitad de cancha. Y hoy volvió a pasar lo mismo, con Millán, con Malcorra, con Marcone, porque Marcone se mostraba, intentaba hacer jugar, intentaba ir para adelante, y eso lo tenía que hacer Millán, pero no lo hacía, quedaba escondido. Y hubo una ahí que peina para atrás, que después lo termina gambeteando Baltazar, y que de pedo también no te termina invocando Racing en esa jugada, y es ahí donde sale Millán, donde toma la decisión Quintero de sacarlo, que entre Pérez Cursi, mantener a Malcorra en la mitad de cancha, y ahí arranca otro partido, la verdad. Esa media hora sí fue mucho mejor Independiente, neutralizó mucho mejor a Racing, quedó mucho mejor parado en la mitad de cancha, empezó a juntar muchísimo más pases, empezó a generar situaciones más de peligro, se empezó a ver algo que el hincha Independiente quería ver. Y no que quería ver hoy, quería ver hace muchísimo tiempo, que es jugar al fútbol. No generar ocasiones de peligro por un centro Ábalos, no generar situaciones de peligro por algún desborde, por un lateral, por jugadas aisladas. Empezó a jugar al fútbol, empezó a juntar pases, empezó a mover la pelota de acá para allá, de acá para allá, hasta que en el minuto 80 se juntan sobre la izquierda, juegan a medio para Pérez Cursi ya con el control queda perfilado para abrir con Montiel, abre con Montiel y Montiel en lugar de encarar hacia adentro y pegarle con su pierna hábil, va hacia afuera y centro con la derecha y que la empuja a Ábalos y pone el gol de la victoria para Independiente, que bueno, la verdad que si había alguien que merecía meter el gol, que merecía quedarse con el clásico hoy, era Ábalos, porque la verdad que en el año horrible que lleva Independiente, Ábalos es el mejor, es el goleador del torneo, 8 tantos creo que lleva. Después obviamente lo siguen otros jugadores como Zavala, como Montiel, que bueno, hoy asistió. Montiel que hace poco y nada estaba lesionado y hoy fue titular y también fue creo de lo mejorcito, por lo menos que pudo generar un poco de peligro, que siempre te da esa sensación de que puede llegar a pasar algo. Y bueno, terminó asistiendo a Ábalos, se juntaron los dos ex argentinos, pero la verdad me pone muy contento por Ábalos, que hace 6 meses estaba pidiendo la salida y hoy es el mejor jugador de Independiente, pero bueno, no es que yo estaba loco en aquel entonces, me estaba dando razones para pedir que se vaya y hoy me está dando razones para pedir que se juegue todos los partidos, no obviamente que juegue 90 minutos siempre, pero que es uno de los mejores, no voy a decir el mejor delantero del fútbol argentino porque sí me parecería muchísimo, pero sí que está siendo uno de los mejores delanteros del torneo de fútbol argentino. A partir de ahí, línea de 5, salió Montiel tocado, antes del gol había entrado Maxi Gutiérrez por Valdés, que bueno, también hay que hablar de eso.
Facundo Valdés, el Tucu Valdés, fue titular en el clásico de hoy porque, bueno, Puceto no estaba disponible por una contractura, Baldo había sido expulsado frente a Talleres. Yo creo que sintió muchísimo la ausencia de Baldo, porque sí, Valdés tuvo algún que otro desequilibrio, alguna chance, buenas combinaciones con Ábalos se vieron, pero a Baldo te da otra cosa, otra explosión que claramente Valdés no la tiene, pero está dando sus primeros pasos en primera, es algo totalmente lógico. Y aún así, la verdad que dio la talla Valdés en un partido como el de hoy. Y bueno, Maxi Gutiérrez entró más, bueno, entró, se dio gol Independiente y entró más a correr lo que no podía correr Ábalos, que más allá de que no daba más, siguió corriendo, siguió ganando por arriba. La verdad que es una locura el nivel de Ábalos. Bueno, nos dio un clásico después de muchísimo tiempo, un clásico muy importante para este plantel, que el último partido importante que había ganado había sido aquel cuarto de final contra Boca, y hoy vuelve a ganar un partido importante que vuelve a ser un clásico, y la semana que viene va a tener otro clásico como contra Boca. No nos podemos quedar únicamente por el clásico de hoy, sí construir a partir de lo de hoy, corregir en base a lo que hoy sí funcionó, porque Pérez Cursi tiene que ser titular contra Boca, no volvamos a cometer el mismo error, va a volver a Baldo, o sea, hay muchísimas cosas positivas para rescatar de hoy de cara al partido frente a Boca, a disfrutar porque clásicos no se ganan todos los días y lo vivimos durante estos últimos 5 años, así que hay a disfrutar y a preparar con tranquilidad, obviamente le hablo al plantel, el partido frente a Boca, y nos veremos ya en la previa de aquel encuentro.